Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre algunos componentes del aroma. Es cierto que lo que has dicho, Jane, de que no solamente en nuestra investigación, sino en otros grupos de investigación con los que hemos estado trabajando mucho, tratamos de entender los componentes del sabor y del aroma. En concreto, ¿qué tipo de componentes pueden contribuir a la percepción única que genera la tipicalidad o tipicidad del vino? Pero lo que también es importante a lo largo de los trabajos de estudio que hemos hecho acerca de estos compuestos odorantes y de los compuestos volátiles es cómo participan en esta tipicidad, pero también es importante, como digo, tener una nueva forma de entender en 2022 el cómo interpretar hoy las cualidades y tipicidades de los vinos, sobre todo varietales. En primer lugar, para presentar mi ponencia, me gustaría hablar de este término, la tipicidad o tipicalidad. Nosotros en francés decimos typicité, que fue el término elegido por Denis Dubourdieu, refiriéndose a la identidad, por ejemplo, al carácter único. Es un término que evoca la expresión sensorial del aroma del vino y en concreto cómo el cerebro reconoce el origen del vino y se considera muy positivamente y se aprecia mucho. La tipicidad es un término de los vinos jóvenes y de los vinos envejecidos. Lo importante es que se ha entendido gracias a la interpretación de los psicólogos cognitivos, por tanto es una ciencia muy importante con la que conectan los etnólogos, es que esta tipicalidad, este reconocimiento de la tipicalidad por quien prueba el vino tiene que ver con la experiencia de la cata de vinos. No es algo que se detecta inmediatamente o reconoce inmediatamente por la persona que lo vive, tiene que experimentarlo. También es importante saber que los expertos cognitivos es que el cerebro lo reconoce como un proceso de categorización. Por eso la persona que prueba el vino mientras hace la cata no solamente está describiendo el producto en términos de aroma, por ejemplo, sino que está intentando también asociar ese aroma con cómo lo percibe y con algún recuerdo que tiene en su mente almacenada en relacionado con su experiencia de cata de vino. Es un fenómeno de categorización, del proceso de categorización que se produce en el nivel cerebral durante la prueba del vino o la cata del vino. Después hablaremos más en detalle de los componentes varietales. Solamente decir que es la expresión molecular de la variedad que generalmente no se percibe mucho en la uva y se percibe porque se libera o se revela durante la vinificación, el proceso de vinificación y a veces durante el envejecimiento. Por tanto, este componente varietal es el enlace entre la variedad de la uva y su aroma específico. Lo que sabemos también de esta tipicidad aromática, tipicidad varietal, es que está modulada por factores naturales como el clima, los componentes del suelo y el déficit hídrico. Es el terroir, como decimos en francés. Pero también, y muy importante, también por las decisiones o elecciones humanas. Por ejemplo, las personas, los profesionales de la viticultura, de la bodega, todos estos parámetros tienen un efecto en los componentes aromáticos varietales. Vamos a echar un vistazo más con detalle del proceso del reconocimiento de la tipicidad varietal durante la cata. En primer lugar, la pregunta sería, ¿qué origina la diversidad de los matices aromáticos de los vinos? Por ejemplo, en el vino tinto hay notas de grosella negra, de chocolate, de fresa, de pimiento verde, etcétera. Lo que sabemos es que estas diferencias en los vinos, en primer lugar, tienen que ver con la presencia de componentes volátiles del vino.
y cuando hacemos la percepción a través de la copa en el espacio superior de la copa de vidrio, de cristal. Entonces nos tenemos que plantear que esta diversidad de componentes volátiles, que alcanza por lo menos los 100, están presentes en el vino, en el líquido, están presentes también en forma de grandes diversidades de concentraciones, normalmente no muy importantes o no muy grandes, pero que pueden ser, por ejemplo, de 300 miligramos por litro, mientras que otros no son tan abundantes, solamente están en concentraciones de traza, por ejemplo, en concentraciones de que precisamente tiene que ver con la presencia de estos compuestos varietales. Lo curioso es que algunos compuestos, precisamente los que son menos abundantes, son los que más efecto pueden tener en el aroma varietal. ¿Por qué? Porque de hecho lo importante en relación con estos componentes volátiles es que son estímulos. Por tanto, cuando hacemos una cata de vino, no detectamos los 100 componentes, sino muy pocos los que tienen impacto en nuestro sistema olfativo. Pueden ser 10, 15, a veces 20, 50, que estimulan, que son estímulos de nuestro sistema olfativo y que detectamos en primer lugar. No es una detección consciente, es como digo, una detección del sistema olfativo que se puede convertir en una sensación y que después nosotros interpretamos dependiendo de nuestra experiencia de cata. Este estímulo tiene un impacto dependiendo de la concentración. Creo que todos tenemos siempre en mente que ah, estamos más preparados para detectar olfativamente determinados componentes que otros. Y esto depende de nuestro umbral de detección personal. Esto es muy importante. Pero lo que es importante es recordar que esta vasta diversidad y complejidad de notas aromáticas a nivel cerebral, eso es lo que nosotros vamos a interpretar. Es más bien un proceso combinatorio. ¿Qué significa esto de un proceso combinatorio? Pues que esta detección de notas se debe a una combinación de componentes selectivos considerados estímulos que entonces se interpretan ya en el ámbito de la conciencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esto hablaremos en la siguiente diapositiva. Es que en primer lugar hablamos de los compuestos volátiles odorantes seleccionados y después hablaremos de este proceso combinatorio, que es lo que quería yo explicarles hoy. Les voy a dar un ejemplo, sin más, en esta diapositiva de la diversidad de los componentes que se originan en la uva inicialmente, componentes del aroma que se originan en la uva. Y se pueden agrupar en diferentes familias de compuestos volátiles. En primer lugar, los monoterpenos, que son compuestos relacionados con los aromas más florales de carácter moscatel o de las variedades moscatel. También tenemos algunos componentes llamados las metoxipiracinas que están implicadas en las notas verdes, muchas veces del pimiento verde, de los Cabernet Sauvignon y los Cabernet, a veces en Merlot y en otras variedades. Esto sería otro componente, otra familia representante de componentes que se originan directamente en la uva. También tenemos algunos componentes que se originan en los carotenoides. Algunos se llaman no isoprenoides. Estos no isoprenoides son componentes responsables de aromas frutales, a veces florales, que participan en el aroma de muchos vinos, vinos jóvenes, y también hay algunos componentes más relacionados con los caracteres de envejecimiento.
Por ejemplo, estos componentes que parten de la uva son responsables de componentes del envejecimiento con un carácter pues, similar a queroseno, a petróleo, que a veces se detecta en algunos vinos de Riesling. Y luego tenemos los C13 norisoprenoides. Uno de ellos se identificó hace 10 años en algunos vinos Shiraz y ahora se ha evidenciado en varias variedades de vino blanco. Y después tenemos otra familia con la que trabajamos mucho, que son los tioles varietales, responsables de los aromas a grosella negra y pomelo, que participan en los aromas de Sauvignon Blanc, Sauvignon. Hablaremos también de Riesling, Chenin, pero también es importante mencionar los procesos combinatorios de los aromas de algunas variedades de vino tinto de Cabernet Sauvignon, Semillon, etcétera, Shiraz. Y por último tenemos unos compuestos también originarios de la uva, azufrosos, que también aportan un aroma del envejecimiento. Y también Alexandre Pon hablará de estos otros componentes que contribuyen a estas notas o atributos de uva madura, de lactonas y furanonas. Es decir, hay una gran diversidad de componentes y estos compuestos pueden contribuir a diferentes aromas a través de los aromas de determinados vinos dependiendo de la concentración, pero también del umbral de percepción del catador. Cuando hablamos de estos compuestos, vamos a recordar estos puntos, hay que decir que en general no son específicos de una variedad concreta de uva, aunque se identifique, en realidad se presenta en muchas variedades de uva. Puede variar precisamente en la concentración, puede ser más abundante en algunas variedades respecto a otras, pero están presentes en prácticamente todas las variedades. Hace 20 años pensábamos que eran específicos de determinadas variedades de uva, pero ya ha quedado claro que no es así. Por otra parte, estos componentes originarios de la uva muchas veces están presentes en concentraciones de traza, como he dicho antes, en microgramos por litro, incluso nanogramos por litro, incluso menos aún, pero tienen un efecto organoléptico, incluso con concentraciones tan bajas. Y por último, algo muy importante es que estos compuestos a veces están presentes en forma de odorantes volátiles, pero muchas veces existen principalmente como en forma de de precursores, como S conjugados, como algunos aminoácidos y péptidos, y también como compuestos liberados de reacciones químicas en la uva. Por tanto, es importante considerar que gran parte de los aromas varietales de uva tiene que ver con compuestos presentes en la uva en forma de precursor y que tienen que liberarse y transformarse para poder ser percibidos como un aroma específico. También me gustaría hablar de algunos estudios relacionados con las notas verdes. Este es un ejemplo de que vemos que las notas verdes se basan en estudios realizados anteriormente con los alcoholes C6 y aldehídos, hexanal y heptanal, y estos compuestos a veces pueden ser responsables más en el jugo de uva y en el vino de estos aromas verdes, estas notas verdes y en concreto son las metoxipiracinas de las que hemos hablado hace un momento. Se ha hecho mucho estudio acerca de estos compuestos, pero es importante recordar que en relación con las notas verdes todavía tenemos que descubrir y entender cuáles son los compuestos. A veces son desconocidos todavía o se conocen poco en este contexto que pueden tener que ver con estas notas verdes y que tienen buena prensa entre los vinicultores. Y es interesante, importante que entendamos la naturaleza de estos componentes. En primer lugar,
en este estudio que analizó la percepción organoléptica, primero se aislamos unas fracciones, porque como dije, están en concentraciones de traza. Entonces, con unas notas tan débiles que son tan bien valoradas, es importante detectarlas y en este caso concreto hicimos un estudio con Xavier Poitou en nuestra universidad en relación con un compuesto, el eucaliptol, que también se llama 1,8 cineol, que tiene un aroma a mentol y que está naturalmente presente en las hojas del eucalipto. Y el umbral de detección es de 0,7 microgramos por litro. Es muy conocido por muchos de nosotros, es el trabajo de Poitou y otros. Y este aroma puede tener un origen exógeno, especialmente si hay proximidad de árboles de eucaliptos. En concreto, se ha detectado en Australia, en California y en Chile. Entonces, se puede observar una difusión del eucaliptol de las hojas a la uva de las viñas. También el impacto del terroir. Lo importante a tener en cuenta también es el origen varietal de este compuesto. En Cabernet Sauvignon, en Merlot y en otras variedades del mismo grupo de Cabernet. Esto significa que este compuesto además se sintetiza por la valla durante el desarrollo. Y lo que se ha observado es que el contenido de este compuesto decrece a medida que envejece la valla, digamos, hasta incluso desaparecer. Entonces, se puede observar que en cuanto al origen varietal en el contexto de algunas variedades en las que se observa la maduración en condiciones de frío, es que una vez que la uva ha madurado, es que no hay un origen solamente exógeno de estas notas de eucaliptol. El origen varietal de este compuesto, por tanto, se asocia a la maduración. Pero además tenemos el compuesto metilsalicilato, que produce notas balsámicas, alcanfor, y nos planteamos estudiarlo específicamente en relación con los atributos de notas verdes, particularmente en los vinos jóvenes franceses, Cabernet Sauvignon. Se puede asociar con la percepción de la nota de los caracteres verdes. Se puede asociar a las notas, como he dicho, balsámicas, al camphor, de frescor y tiene una consideración positiva. ¿Cuál es su origen? En primer lugar, nos dimos cuenta de que la concentración en la uva era generalmente inferior a la concentración de detección olfativa. La produce la planta de la vid dependiendo de condiciones medioambientales, dependiendo del material de la planta, como ha mostrado Chevier, pero también dependiendo de determinadas enfermedades como el SCA y a veces el mildiu. En cuanto al origen, se puede asociar a uvas Elfi o no Elfi. Lo importante en relación con los procesos de vinificación es que es mucho más abundante en el tallo, especialmente en el tallo. Este compuesto es muy odorífero, por tanto el umbral de detección está en el rango de 76,2 o 25 microgramos por litro, dependiendo de las personas. En algunos casos el umbral es más bajo, por tanto hay una diferencia de sensibilidad de parte de los catadores en este aspecto. Muchas veces la concentración puede ser de estar en este nivel dependiendo de la situación.
Y esto lo ha puesto de manifiesto nuestro equipo italiano de colaboradores. Lo han estudiado en variedades de vino de uva blanca. Este compuesto se libera en diferentes momentos, por ejemplo, durante la vinificación. Por tanto, dependiendo de las condiciones, se puede contribuir a las notas verdes. Este sería un ejemplo de estos nuevos compuestos. Y ahora quisiera ahondar un poco más sobre este complejo fenómeno de la percepción como blend, como mezcla de compuestos volátiles. Es la situación en la que hacemos precisamente, o en la situación de hacer la cata. Me gustaría hablar de los fenómenos de interacción perceptual. Es un término que se utiliza cuando estudiamos la percepción de los compuestos volátiles en mezcla. Es un estudio que no solamente toma en cuenta los aspectos enológicos, sino del perfume en la industria de la fruta. En primer lugar, lo importante es que cuando consideramos una mezcla de compuestos volátiles, muchas veces observamos efectos cuantitativos. Esto significa que la mezcla de compuestos pertenecientes a la misma familia puede producir una intensidad de olor mayor que la de cada compuesto tomado individualmente. Además, también podemos observar efectos cualitativos, es decir, la presencia de compuestos de varias tonalidades que pueden redefinir la percepción de la mezcla. En este contexto decimos que producen un efecto de enmascaramiento de un compuesto odorífero por otro, de manera que, bueno, que puede ser de forma parcial o total. Incluso la percepción de un olor totalmente nuevo, lo que denominamos percepción sintética. Por ejemplo, aquí ven el ejemplo de mezcla de isobutirato de etilo, que sería el olor a fresa, con etilmaltol, es el olor o aroma a caramelo y toffee. Pero entonces se obtiene un olor muy reconocible a piña. Entonces este fenómeno es muy abundante, ¿eh? En la naturaleza, y a veces ha quedado de manifiesto en investigación. Así que les voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo podemos ilustrar este extremo? Bueno, pues hace mucho tiempo se demostró que cuando tenemos una mezcla de compuestos volátiles de la misma familia, se puede afectar la intensidad. Por ejemplo, una mezcla de monoterpenos, cuando hay una mezcla, la intensidad es aún mayor, es más intensa. Esto ya se observó hace mucho tiempo por el equipo de Boidron y Pascal Ribero Gallo en los años 70. Pero también se ha visto más recientemente es que, por ejemplo, los monoterpenos en algunas brandies y coñacs se ha visto que tiene propiedades aditivas bien conocidas en relación con los tioles volátiles. También las lactosas, un grupo que se ha estudiado recientemente. Además, observamos, por ejemplo, los etilésteres de los ácidos grasos, por ejemplo, ah, o contribuyen al aroma fermentativo, algo que se ha estudiado por el grupo de Jean-Christian Barbe y su equipo. Todos estos componentes contribuyen a los aromas afrutados de los vinos tintos y también a las diferentes percepciones de los caracteres afrutados. También se puede decir que cuando hay una mezcla de algunos componentes de ésteres con la beta-damascenona, se contribuye al aroma y a la complejificación del aroma, una diferente percepción. Todos estos fenómenos son muy interesantes y en estos momentos son objeto de interesantes estudios. Me gustaría mostrarles un par de ejemplos para ilustrarlo. En primer lugar, un ejemplo en relación con el 3-sulfanilhexanol, que es un tiol identificado en Burdeos, en tinto de Burdeos,
en los años 80 por Tominaga y otros en el mismo periodo. Este compuesto se puede encontrar tanto en algunos vinos blancos como en algunos vinos tintos. El aroma es un aroma a pomelo, también a fruta de pasión. Es un aroma muy bien reconocido de este carácter. Lo que vimos, lo que se demostró, es que la contribución de este compuesto es responsable del carácter específico, no solamente de Sauvignon blanco, sino también de otras variedades como de Chenin y de Chardonnay. Y también en Capone, en Australia, Irigu, etcétera. Y puso de evidencia que había un fuerte vínculo entre el reconocimiento de la tipicalidad de vino Riesling, en concreto en el contexto del estudio realizado con nuestros compañeros alemanes, donde había un fuerte vínculo entre la presencia de este compuesto con aroma a pomelo y a fruta de la pasión con la tipicidad de algunas variedades afrutadas de vinos del Rin. Y se puede decir que este aroma está muy relacionado con el reconocimiento de otros matices durante el proceso de vinificación. También es importante mencionar que este mismo compuesto, estudiado por Irigu y Alain Blanchard, estuvieron como refuerzo de los, como he dicho, componentes aromáticos afrutados de algunos vinos blancos. Quisiera hablarles ahora de un estudio en el que yo, bueno, fui el supervisor, lo realizó Tracy Sibert. Bueno, la supervisión la realizó mi compañero de nuestro equipo, pero ella es investigadora del Instituto Australiano de Investigación del Vino y estudió la concentración de notas de albaricoque en vinos Viognier. Es un buen ejemplo para ilustrar el punto del que estamos hablando de reconocimiento de los componentes del aroma. Tracy estaba haciendo un trabajo muy importante tratando de demostrar la presencia de compuestos específicos que evocan matices de albaricoque en Viognier. Pero lo interesante es que no hay ningún compuesto que huela realmente a albaricoque en los vinos Viognier. ¿Cuál fue el planteamiento de Tracy? En este Instituto de Investigación Australiano del Vino? Pues trató de estudiar la relación entre el reconocimiento de determinadas notas aromáticas en los vinos Viognier con el nivel de abundancia de determinados compuestos volátiles y fue capaz de poner de manifiesto la relación entre el carácter de albaricoque con unos monopertenos, con determinadas matices y también con la presencia de lactonas para más los aromas a fruta cocinada. Es paradójico porque ninguno de estos componentes olía a albaricoque. Durante el tiempo que Tracy estuvo en Burdeos, llevamos a cabo lo que se denominan ensayos de omisiones sensoriales, es decir, fraccionamos unos vinos de Viognier y aislamos algunas de esas fracciones que podían evocar estas notas a albaricoque. Y pudimos demostrar que algunas de estas fracciones olían perfectamente claramente a albaricoque. A la vez, encontramos otras fracciones que ven aquí en azul y pudimos así separar entre fracciones, como ven las de grises, que tenían un aroma más bajo con una presencia más baja de estos compuestos y la otra fracción que tenía presencia de compuestos que todos implicaban o se asociaban con los matices afrutados y de albaricoque. Y estos compuestos se vio que contribuían, no sabíamos todavía en ese momento, pero se ha sabido después que contribuyen a los aromas albaricoques. Y es la presencia de monoterpenos, de lactonas y beta de damascenona. Lo interesante en esta demostración de estos aromas fue lo que hicimos unos estudios de reconstitución y Tracy y otros colaboradores demostraron que había una relación entre la abundancia de monoterpenos, linalol, genariol, etcétera, con el reconocimiento de los matices de albaricoque. Son, por tanto, compuestos que no se refieren en absoluto a notas de albaricoque,
sino a matices más bien florales, pero estaban perfectamente relacionados a través del fenómeno de la percepción. Algunas lactosas también contribuyen y monoterpenos, también aldehídos que tienen un efecto de enmascaramiento a la hora del reconocimiento de este carácter. Por tanto, es una nueva interpretación que tenemos hoy de las notas de albaricoques, en concreto en los vinos Viognier, aun cuando no hay compuestos que realmente huelen a este aroma de albaricoque. En conclusión, lo que he tratado de mostrarles hoy es que el nivel de conocimiento que tenemos actualmente en la interpretación de la tipicidad varietal se basa en un esquema mucho más complejo que teníamos en el año 2000, hace 20 años. Tenemos que entender la interacción entre los compuestos a nivel sensorial. También es importante que cuando intentamos entender durante la cata, pero también durante la elaboración del vino, es la modulación de todas estas notas aromáticas. Es que se basa en una combinación bastante compleja, muchas veces asociada o asociando diferentes familias bioquímicas. Y creo que saber, esto es muy importante para los vinicultores, para adaptar las diferentes modalidades vitícolas y de vinificación, las elecciones, por ejemplo, de una cepa u otra, de una levadura, y combinarnos con los explotadores de los viñedos, pues la elección de una modalidad u otra de extracción, todo esto obviamente y también de la modalidad de la blending, de la mezcla. Simplemente las gracias por su atención y doy de nuevo la palabra a la moderadora.